Jehová, por así decir, era el primero y el postrero, y después se agregó algo, por así decir, una herida, y decimos que en lo futuro, y lo vemos y lo vamos a estudiar, esto que estoy presentando lo vamos a estudiar bien en la parte prácticamente final de los temas, que de Jehová, primero y postrero, ahora aparecía en el Nuevo Testamento como primero y postrero el que fue muerto y vivió. Y aquí que vive por los siglos de los siglos, tengo la llave del infierno, o sea, del sepulcro y de la muerte. Y él a quien quiere abre y a quien quiere cierra, a quien quiere da vida y a quien quiere no da vida. Entonces de Jehová, por decir así, ahora mana la salvación. Y de ese cordero en Jehová, cuando leemos Apocalipsis siempre Dios y el cordero, Dios y el cordero, Dios y el cordero. Que ya lo vamos a estudiar bien, a profundidad, el significado del cordero en Jehová. Razón y consecuencia de que Jehová haya adquirido todo. Porque Jehová, ya dijimos sin esto, en la realidad no hubiera tenido nada, de nada, de nada, de nada. Y entonces tenemos que hablar del misterio del Cordero. Y ahora vamos a entrar en este tema que yo no sé cuántas clases va a abarcar. Todo va a depender de que yo no lo profundice demasiado a su versículo, que sea más superficial, pero estos versículos dicen mucho. Hemos venido hablando mucho de la grandeza de Jesucristo. Pero hemos visto sí la grandeza de Jehová, del Padre, del Espíritu Santo, que creo ha sido el primer tema, ¿no? Y después nos hemos abocado a estudiar el misterio del Hijo, y del Hijo, y del Hijo. Cuando nosotros lo amamos mucho a Jesús, hay dos formas de amarlo. Yo lo puedo amar mucho a Jesús y decirle a Jesús: Señor, yo te amo mucho, perdóname, pero yo creo que vos sos el Hijo de Dios, que sos creado en una forma misteriosa, sos engendrado, y comenzamos con una filosofía que ya dijimos, aparecen en diferentes escritos de hermanos que tienen otra idea. Y otro puede decir: yo te amo, y yo creo que vos sos Dios y vos sos Jehová. Y bueno, el otro con todo amor y cariño le dirá a Jesús de una manera y cree de una manera y cree no ofenderlo. Ofenderlo sería saber que Él es Jehová Dios y negarlo. Y a veces pienso, con todo respeto lo digo, en la falta de conocimiento, y los otros dirán: no, ustedes tienen falta de conocimiento por lo que no creen a Jesús, el superhombre. Pero ustedes han visto demasiadas charlas, y en estas charlas lo hemos engrandecido a Jesucristo y a Jesucristo. Por ahora, en estos temas que vamos a estudiar, yo ahora quiero mostrarlo como el Hijo de Dios, como el Hijo del hombre, y tratar de separar los textos, o aunque hay textos que están pegados, es decir, cuando nosotros tenemos algo que se lo muestra a Jesús como el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, inferior al Padre como hombre, siempre hay textos que, aunque lo estudiemos como Hijo de Dios, en todo el sentido de la palabra, Hijo del hombre, siempre los textos están pegados y hablan de ese ser Dios. Siempre está pegado el misterio en el hombre. Y hay textos, sí, que se lo ve a Jesús meramente hombre. Y de eso se agarran los que no creen en Jesucristo como Dios, testigo de Jehová y inclusive adventistas. Y entonces, siendo reiterativo, podemos nosotros ir a San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, y verlo a Jesucristo hablar. Y Jesucristo no estaba haciendo teatro, es verdad, Jesucristo no estaba haciendo teatro. Él hablaba de mi Padre que está en los cielos. Y entonces los que lo ven a Jesús como inferior dicen: ¿y eso es esto? Mi Padre que está en los cielos.
Y Jesús le oraba al Padre, y Jesús estaba sujeto al Padre, y Jesús decía, yo vine para hacer la voluntad de mi Padre, y eso está escrito. Entonces Jesucristo es hombre. Bueno, yo quiero que lo estudiemos a Jesucristo como hombre, porque yo no voy a tratar de mostrar una profundidad de la grandeza del Hijo, Superdios, Jehová de los ejércitos. Y obviar todos estos versículos que vamos a analizar ahora. Porque los que creen de otra manera, digan, ¿y cómo explicas esto vos? ¿Y por qué negás esto vos? ¿O por qué no lo presentás a esto vos donde Jesucristo a quién le hablaba? Si él era el mismo Dios, ¿con quién hablaba? ¿Hacía teatro? ¿Hacía teatro Jesús? Bueno, yo voy a hacer un dibujito. Y después, hermano, ¿no? Esto que lo vamos a hacer en la finalización de este tema es extraordinario. Claro, si usted ve de lejos, puro, me llaman a ver cuando desarrollemos esto. Vamos a verlo a Jesucristo como hombre. Pero antes de eso es necesario repasar lo siguiente. Para que los que creen de otra manera sepan que abordamos también los versículos que hablan del hombre, 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 del hijo, hijo, que tanto dio. Pero antes de eso, conviene que hagamos esta figurita. Y en esta figurita, nosotros ponemos Dios. ¿Cuántos Dios tenemos, hermano? O sea, ¿por qué yo hago esto? Como diciendo que Dios abarca la infinitud, pero abarca también la infinitud, porque si no, no... Le digo, Señor, a vos te falta algo. No, a Dios no le falta nada, Dios conoce todo. Dios no necesita conocer nada, desde la eternidad. Entonces Dios es infinito y es finito. Ahora, ¿cuánto Dios tenemos y quién es ese Dios? ¿Me pueden decir ustedes quién es ese Dios? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jehová, ¿sí? Ponemos Jehová. Jehová Dios. Ahora, ese Jehová, nosotros nos acordamos de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Lo saben de memoria, ¿verdad? En el principio era el verbo era con Dios, y Dios, ¿no? Y el verbo era Dios, ya hemos aclarado eso. En el original griego está así. Y Dios era el verbo. En el principio era el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Pregunto, ¿qué Dios era el verbo? Y Dios era el verbo, que era otro Dios, mintió Jehová. ¿Se acuerdan ustedes de todos los versículos que hemos visto en Isaías? Yo Jehová, y nadie más que yo y nadie más que yo solo hice el cielo y la tierra, yo no conozco ningún otro, yo solo, conmigo, ninguno, no hay nadie a mi semejante, ¿no? Miente Dios. No hay otro Dios fuera de Jehová. Antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí no será. Yo y nadie más que yo. Y si él no conoce otro, no va a decir, Jesucristo, Señor, es otro Dios. No, entonces Jesucristo no es nada, hermano. Hay que reconocer. Y decir a Jesús con todo respeto, sabemos que Jesús es un gran personaje, pero hablar de Dios, el único Dios, acá es el Padre, Jehová, vos no sos ni Jehová, ni el Padre, ni Dios, no sos nada. Perdón, ¿no? Sos un hijo de Dios y privilegiado, porque has hecho una gran obra. Pero si vamos al tema Jehová, al tema Dios, no sos nada. Y bien lejito, ¿no? Lo ofenderíamos a Jesús. Y el Señor, por otro lado, en el Evangelio nos miente. Y los apóstoles nos mienten. Y ustedes no saben con qué voy a terminar yo. Y cómo voy a terminar yo. Puede ser que se asombre, puede ser que no, pero no saben cómo voy a terminar este tema. Ahora yo digo, este Jehová, Dios, uno solo, uno, se hizo carne. Entonces, Él es Padre.
Pero no puede ser padre si no tiene hijo. Y no puede haber un hijo si no tiene un padre. Y un padre no puede ser padre sin hijo, o ser un padre primero, ya hemos dicho. Porque le llame padre porque tiene un hijo. No hay tiempo, no existe el tiempo. No sé si se dan cuenta, hermano. Yo no soy padre. Ahora soy papá. Pero ¿cuándo soy papá? En el exacto momento en que hay un hijo. ¿Quién es primero? Ninguno. Padre, hijo, debe decir. Padre, hijo. Si no, no sería padre. Entonces esto de padre, hay razones. Se hizo carne. En Dios ha existido este sentir de la carne desde la eternidad sin fin. Y esta carne es hijo. ¿Quién es primero? Estamos hablando de Jehová, Dios Verbo. Uno. Desde el momento en que Él va a tener hijos, bueno, quiere convertirse en padre, pero no puede tener hijos. Si no fuese por la carne hijo que muere en la cruz, no puede tener hijos, porque todos pecaban y a todos los tendría que matar. Entonces, el hijo, el misterio del hijo es una energía, poder, sabiduría, una persona, amor, luz y todo lo que quiera llamar, vida, que llega a nosotros. Entonces, el hijo es la razón, por lo que dice Pablo, todas las cosas, el apóstol Juan, o si no sería el mentiroso, y el verbo se hizo carne. ¿Qué era el verbo? Dios. Entonces Dios, Jehová, porque no conocemos otro Dios, Jehová se ha hecho carne. Dios se ha hecho carne. Si se ha hecho carne, y entonces se ha hecho carne, ¿qué se ha hecho? Y el versículo 14 lo dice. Y entonces aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios. No del unigénito de Dios, sino como del unigénito de Dios. Qué raro, ¿no? Ustedes hay muchos que tienen hijos, ¿no? El hijo, usted señor, ese chiquito es yo. Bueno, ese chiquito es como si fuera su hijo. ¿Qué va a decir usted? No, es mío, es mi hijo. No, señor, como su hijo. Es un misterio, ¿no? Y el verbo se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios. Bueno, hay misterio, lo dejemos ahí. Pero el versículo 3, y todas las cosas, qué mentira de Juan. Me encanta la mentira de Juan a mí. Me encanta que tengamos un apóstol mentiroso. Y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada se hubiera hecho. Pero él estaba hablando del verbo Jehová. Pero el verbo Jehová se ha hecho carne. Pero el verbo se hizo carne y el apóstol Pablo se hunde más. Otro apóstol mentiroso. Y dice, el Hijo es la imagen del Dios invisible. Porque todas las cosas fueron hechas por el Hijo. Lo explica mejor a que Juan, porque Juan al último puede decir, bueno, yo me equivoqué. Yo dije, el verbo hice todas las cosas. Yo no me expresé bien. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo que era Dios, todas las cosas fueron hechas por el Dios verbo. Yo estoy hablando del Dios verbo, no estoy hablando del Hijo. Pero cuando Juan dice que el verbo se hizo carne, entonces está hablando del Hijo. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y si seguimos leyendo, dice el Hijo, a Dios nadie le vio jamás. El Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Y entonces cuando dirigimos la mirada hacia el Hijo, entonces el apóstol Pablo dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible y que todas las cosas visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todos tronos, todo fue hecho por Él y para Él. Listo, ¿qué es el Hijo? Bueno, y ya hemos estudiado eso de Él, en Él, por Él y para Él es el todo de Dios.
de Él, en Él, por Él y para Él. Bueno, repasen el tema, hermano. No vamos a hablar sobre eso. El asunto es que acá vemos nosotros que todo esto es uno. Uno solo. Todo esto va a dar un resultado. La salvación de los pecadores, la salvación de los que podrían haber pecado, el tener hijos y entonces que quede justificado en toda la creación para los hijos de Dios. Porque Dios es amor y el amor es dar, dar, dar. No puede haber egoísmo en Dios. Bien. Pero vamos a hablar nosotros entonces del Hijo. Y vamos a ir a algunos textos, como sean Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 7 a 1. Primera de Juan, capítulo 4. Noten las palabras del apóstol. Amados, leemos versículo 1 al 3. 1 al 3. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo, o falsos también maestros. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. En el versículo 9 leemos, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, ¿para qué? Para que vivamos por Él. Y si no lo mandaba Jesucristo, si no lo mandaba al Hijo, no íbamos a vivir. Y si nosotros no vivíamos, Dios no iba a tener hijos. Y si Dios no tenía hijos, es un caos. Se muere Dios. ¿O ustedes creen que el Señor se va a pasar toda la eternidad mirando los astros, los soles, la luna? No, no, tiene feliz con sus hijos. Y tan feliz que lo ha dado se ha hecho carne y ha dado a su Hijo a eso que Él se ha hecho por nosotros. Pero tenemos que reconocer que esto es carne. Y Jesucristo como hijo, ustedes leen en todos los evangelios, ¿qué leen? Que Él es hijo de Dios y es hijo, se van a cansar de leer, ¿cierto?, del hombre. Él siempre se llamaba así, ¿verdad? Hijo de Dios, hijo del hombre. ¿Se acuerdan o no? Como hijo de Dios, Él se hizo hijo de Dios. Bueno, el apóstol Pablo dice que Jesucristo es el segundo Adán. Adán es el que pecó. Y entonces leen en el libro de Romanos, en 1 de Corintios 15, ahí dice como por un hombre entró el pecado, por la desobediencia de un hombre entró el pecado y la muerte, así también por la obediencia de un hombre entró la reconciliación, entró la salvación, entró la vida. La obediencia, la desobediencia de uno trajo la muerte y la obediencia del otro
trajo vida eterna. ¿Y quién era el otro? El segundo Adán, el segundo Adán. ¿Y cómo vino Jesucristo? Como el segundo Adán. ¿Cómo era la naturaleza de Cristo? Y bueno, la naturaleza de Cristo, hermano, era misteriosa. ¿Cómo fue hecho Adán, hermano? ¿Conocen ustedes el nombre del papá y de la mamá de Adán? No. Cuando llegaba el día de la madre quedaba desconcertado Adán. Todos festejaban el día de la madre, menos él, decía, no tengo mamá. Fue creado directamente por el Espíritu de Dios, por Dios. ¿Y cómo vino Jesucristo? Y Jesucristo nació, ya lo vamos a leer, también por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero nació del vientre de una mujer para que sea hijo del hombre. ¿Por qué? Como hijo de Dios, salva a Adán y a todos los seres celestiales. Porque ustedes conocen y se acuerdan ustedes, ¿no? Porque pueden haber hermanos que nunca han venido o han venido poco y no se acuerdan de todos los otros temas donde hemos probado. Con la Biblia y con el espíritu de profecía, que hasta los ángeles tenían tacha o necedad, defecto. Y, como dice el hermano White, que cuando Cristo murió en la cruz, todos los ángeles, los seres celestiales querían saber si Jesucristo fue aprobado por el Espíritu de Dios, si ha pecado o no ha pecado, si era aprobado, porque si Jesucristo pecaba, como Dios justicia, dijimos perfección, y encontraba un pecadillo chiquitito en Jesús, dice el hermano White, claro que si yo lo digo, se me viene todo el cielo encima, o todo el mundo encima, el mundo, digamos, teológico. Pero el hermano White piensa, o pensaba de la misma manera que pienso yo, pero elemental. Si pecaba Jesucristo, ¿qué pasaba? ¿Me pueden ustedes responder? Si pecaba Jesucristo, ¿qué pasaba? No. ¿Qué pasaba con Jesucristo? Ustedes lo veían a Jesús, ¿no es cierto? Él andaba por la tierra. ¿Qué pasaba con Jesucristo si él pecaba? Así sea un pecadito así. Bien, perfecto. ¿Saben ustedes qué? Adventistas que dicen, hubiera muerto como Dios. No, hermano, eso no se puede decir. Dios se hizo carne. Si pecaba la carne, Dios destruía la carne. Y el hermano Juan dice así, porque como Dios, pero hermano, Dios es. Hay algo que nosotros nos tenemos que sacar de la cabeza o aprender. Que Dios, él mismo dijo, yo soy el que soy. Yo soy. ¿Quién le quita a Dios yo soy? Como muchas veces dije y lo digo de gusto. Me encanta decirlo, para que muchos se asombren. Y yo les digo, Dios no tiene amor. Quizás se asusta la gente. Dios no tiene amor. Dios no tiene poder. Dios no tiene vida. Dios no es bueno. Lo mejor dicho, Dios no tiene bondad. ¿Qué me quiere decir de Dios? No. Dios es todo. Dios es vida. No es que tiene vida. Dios es vida. Él es yo soy vida. Yo soy el que soy. Él es vida. Él es amor. ¿O no han leído ustedes en primera de Juan? Dios es amor. No, Dios tiene amor. No. Dios es todo. Por eso es Dios. Y no hay nada que no tenga, hermanos. Todo lo que sea positivo es Dios. Y lo que nos imaginemos y lo que no nos imaginemos es. No es que tiene, es. Y de él mana todo. ¿Cómo lo vamos a matar a Dios? Y Jehová, Dios, se hizo carne, pecó y murió Jehová. No, hermanos, muere la carne. Pero si la carne moría, entonces los ángeles estaban temblando. Porque si la carne moría, Lucifer y todos los demonios gritaban, gloria a Lucifer. Él tenía razón. Jesús ruega por nosotros, guárdenos libre. Porque en este momento el reino de las tinieblas está indignadísimo por lo que estudiamos. Por eso Dios Jesús ruega por nosotros y nos guarde y nos libre. Y nos bendiga. Entonces, ustedes se acuerdan que dice el hermano Juan, todo el cielo temblaba. Con otras palabras, ¿no? Pero si Jesús pecaba, entonces los ángeles iban a dudar. Y entonces la duda es pecado, y entonces iban a pecar, y todos los demonios, Lucifer había tenido razón, y ahí ya sabemos, Dios se queda sin hijos. Entonces, la carne es carne,
pero la carne triunfó. Y como triunfó, ya dijimos 2 veces, como hijo de Dios triunfó y lo salvarán. Como hijo de Dios, a los seres celestiales y a los ángeles queda ratificada la salvación, porque todos los ángeles son hijos de Dios. Ellos no tienen papá y mamá. Los seres de otros mundos tienen otro tipo de creación. Entonces son hijos de Dios y él como hijo de Dios salva a los hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, pero porque decimos somos hijitos de Dios, pero en realidad somos hijos del hombre. Nació el primer hombre en la tierra de la unión de Adán y conoció a Adán a su mujer y dio a luz tal persona. Caín, Abel, y tuvo muchos hijos, dice, muchos hijos e hijas. Y todos son hijos ya de un papá y de una mamá, y somos hijos del hombre. Y todos los hijos de los hombres, nosotros, somos miserables, pecadores y defectuosos. Entonces Jesucristo, al hacerse carne como hijo, se hace hijo de Dios, es concebido por el Espíritu Santo y nace del vientre de una mujer para ser semejante a nosotros, hijo del hombre, y entonces así de esta manera salva a todas las criaturas. Estas ya son glorificadas. Adán tiene que ser glorificado porque fue el único hijo de Dios que pecó y probó el pecado. Y esto, contando a los otros, estoy hablando de los que se arrepienten. Y estos hijos del hombre, que somos todos nosotros, la humanidad, de los que se arrepientan, en el Hijo se salvan. Bien, entonces, es necesario que conozcamos que Jesucristo ha venido en carne. Ahora, la carne, estudiarlo a Jesucristo como hombre, y bien dice la hermana White, es un misterio. ¿A dónde se encuentra, dice, la infinitud de Dios para unirse a las finitudes del hombre? Y vamos a ver varios textos complicados, precisamente porque el apóstol Pablo lo dice así. Es el misterio de la piedad. Entonces, en el versículo que habíamos leído 9, dice que Dios, en esto, dice, se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, a su carne, porque se hizo carne y vimos su gloria como del unigénito, al mundo, para que vivamos por Él. Si no es por Él, no vivimos nada. O sea que Dios mismo, para darnos vida, ha tenido que recurrir a este misterio, para que vivamos por Él. Y sin Él, entonces no mentía Pablo, sin Él, nada se ha hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada se hubiera hecho. Y Jesús no pecó. Y no pecó. No fue hallado ni engaño en su boca, ni hizo pecado santo. Una carne maravillosa. Y vamos a ver entonces, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Noten, es un versículo muy conocido, pero estamos abordando de otra manera. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció, ¿quién? El Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gracias a Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios a través de Jesucristo. Y todo Jesucristo, y Jesucristo, y Jesucristo. ¿Y Dios en Jesucristo qué hubiera hecho? Dios en su carne, ¿qué hubiera hecho? Nada, hermano, nada. Y si su carne hubiera pecado, tampoco. Hubiera sido un bochorno para Dios tener que destruir su carne. Y Lucifer, como se hubiera reído de todos los demonios, ¿no? Y todos los ángeles dudando, y todos los ángeles pecaban, y Dios lo echaba todo, y tenía que destruir, y quedaba Dios solito, pobrecito. Gracias a Jesucristo, hermano. Tenía razón Pablo. Nos ha trasladado, nos ha librado de la potestad de la tiniebla, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. ¿Y quién es el Hijo Jesús? Su amado Hijo Jesús. Y el Hijo Jesús es la imagen del Dios invisible, y por Él fueron hechas todas las cosas, y listo. Y para Él, sigamos viendo. Lo vemos hombre, carne, pero qué misterio tiene esa carne. Primero de Juan capítulo 5, versículo 5.
¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces ahí vienen los otros teólogos. ¿Qué dice este texto? ¿Está claro? ¿Quién es el que vence al mundo? Sí, bueno, sí. Pero ¿quién es el que vence al mundo? El que cree en el Hijo de Dios. Entonces el Hijo de Dios es el Hijo de Dios, no es Dios. Cuando leamos Hijo de Dios, lo entendamos como Hijo de Dios, no como Dios. Toma el texto así superficial es Hijo de Dios, pero en esa expresión Hijo de Dios hay un misterio en todo esto que venimos estudiando. Aunque lo leamos como Hijo de Dios, o sea, fíjense que yo lo puedo tomar muy simple el texto. Ya estamos viendo que Jesucristo ha venido en carne, y que es el Hijo de Dios, y que es el Hijo de Dios, y que es el Hijo de Dios. Y bueno, y es el Hijo de Dios. No me diga que es el Padre. Y si el Hijo de Dios es creado, esa es la forma simple. Y llenan de texto y ponen y repiten los textos: el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, engendrado el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, mi Padre mayor es que yo, y yo he venido a hacer la voluntad del Padre, yo he sido enviado, mi Padre me envió. Bueno, ya está, el hombre, listo, es un Hijo de Dios. ¿Por qué tenemos que adorarlo? Es Hijo de Dios. ¿Y él ha hecho todo? No, mentira entonces, mienten los apóstoles, todo el Evangelio es mentira. Sigamos viendo. Versículo 7. Cuando el apóstol Juan habla del Hijo de Dios, hace una aclaración en el versículo 7. Y ya sé que todo el mundo teológico va a pegar el salto con el versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Bueno, hermano, ahí hay que aclarar algo. Este versículo no existe ese versículo no existe, singular, no existe en los llamados originales griegos de mayor autoridad y de mayor antigüedad. Ese versículo no está. Aparecen escritos posteriores. Por lo tanto, no debiéramos llevarlo al versículo 7, porque en los manuscritos de mayor autoridad, que son los más antiguos, no aparece ese versículo. Y si aparece es un agregado, dicen muchos teólogos, es un agregado de los arrianos. Ustedes saben que de los arrianos no creían en la divinidad de Jesucristo. Creían que era un gran personaje, el Hijo de Dios. Y entonces, los arrianos, entonces los cristianos, perdón, no sé si me expresé mal, viene desde los arrianos, pero los cristianos, para combatir la idea de los arrianos, los érulos, los vándalos y los ostrogodos, 3 pueblos contra los otros 7. Ustedes saben que la Iglesia de Roma toma a 7 pueblos y pelea con los 3. Pero esos tres, hermanos, que fueron destruidos, estaban equivocados. No creían en la divinidad de Jesucristo. Para los testigos de Jehová fueron víctimas, tenían razón. Y entonces esto fue agregado por los que creían que Jesús era de Dios. Es decir, por los otros 7 pueblos cristianos, seguidores de la bestia. Es raro, ¿no? Qué contradicción. Estos 7 pelearon contra esos 3 y los borraron del mapa. Tal cual como dice la profecía de Daniel capítulo 7, que el cuerno destruiría 3 de los reyes. Los vándalos y los ostrogodos. Pero dice un estudioso, hermano, y me parece muy bien, uno que escribe un libro que se llama Proceso a la Biblia de los Testigos de Jehová, escrito por una eminencia, Eugenio Danjas, un lingüista, que pone el texto griego y lo traduce al original griego y lo en forma translineal, pero bien traducido y explicado. Y él dice que el hecho de que en los manuscritos más antiguos no esté este texto, este versículo, no le quita autoridad a manuscritos posteriores, porque muchos manuscritos se han perdido y el que escribió tiene que haber copiado de algún manuscrito que con los siglos ha desaparecido. Y por otro lado, ese versículo
a través del contexto bíblico, ¿quién no cree en el Padre? ¿Quién no cree en el Verbo? ¿Quién no cree en el Espíritu Santo? ¿Y quién no cree en el Verbo que se hizo carne, que es Hijo de Dios? ¿Y que son tres dioses? No. Todos creemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. O nosotros tenemos una doctrina diferente, creemos en tres dioses. Es decir, creemos en tres dioses, es una aberración, no lo cree ningún cristiano. Es un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. O sea que están creyendo todos lo que dice el texto. O sea que no es una aberración el texto. Bien. Vamos primero de Juan capítulo 5 y versículo... No, ya dijimos primero de Juan 5, 5, ¿no? Sí, perdón. Leamos el versículo... Ah, era el 7, sí. Ahora el 11, el 12 y el 13, hermanos. El 11, 12 y 13. Dice así: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida, pero estos textos son para masticarlo, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida, ¿a dónde está? En su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito, dice el apóstol Juan, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Listo. Gracias a Jesucristo tenemos vida, y tienen vida todas las criaturas. Sin el Hijo, Dios está entorpecido. Pero como Dios es infinito, hermano, Dios no puede ser Él el autor. Entonces, ¿quién es el Hijo? Es el mismo Dios. Pero en esa forma, digamos, de Dios, de presentarse, de aparecer, de obrar, nos salvó y produjo la vida. Entonces en el Hijo está la vida. Y si no tenemos al Hijo, no tenemos vida, hermanos. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida. Pero parece que preocupado el apóstol Juan, cuando habla del Hijo de Dios, termina en el capítulo 5, en el versículo 20 y 21, fíjense, hermanos, hablamos del Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, pero ya entra un versículo del misterio. ¿Quieren ver un versículo del misterio? No puede con su genio el apóstol Juan. Capítulo 5, versículo 20 primero y después 21. Lo comamos y mastiquemos el versículo 20. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido. Listo. ¿Quién se quedó en el cielo? El Padre. ¿Quién vino? El Hijo. Entonces, ¿quién es el Hijo? No, el Hijo. No. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido. A ver cómo está en las versiones de ustedes. Yo leo la versión antigua. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento. ¿Quién nos ha dado entendimiento? El Hijo. Para conocer al que es verdadero. Ahí detengamos. Dice así la versión de ustedes. Dice así. Nos detengamos acá. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido. Ha venido el Hijo. El Padre está en el cielo. Y ha venido Jesús y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién sería el verdadero? Ahí nos detengamos. ¿Quién sería el verdadero? El Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias. Ha venido el Hijo para que conozcamos al verdadero. ¿El Hijo es verdadero? No. Está hablando del Padre. Ahora fíjense otra vez los misterios. Sigamos leyendo y vamos a ver el misterio. Y nos ha dado entendimiento para conocer a qué es verdadero, y decimos el Padre. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Se dan cuenta de los misterios? Esto es bello, hermanos. Es como la explosión de una bomba atómica de energía nuclear. Está la fisión, que es cuando el átomo se divide. El átomo, digamos así, es uno solo. Explota. Es una energía tremenda cuando explota. Y después viene la fusión atómica. Se vuelve a pegar.
Y hay más energía cuando hay una explosión nuclear, no sé si ustedes sabían, cuando el átomo se fusiona que cuando se fisiona. Cuando una bomba atómica entonces explota, es una energía que se ha fisionado, se ha abierto, y después se vuelve a juntar, se fusiona. Bueno, en Dios hubo una explosión nuclear. Se fisionó, es como que el Hijo sale, y ya vamos a ver texto, él dice, yo salí de Dios y a Dios vuelvo. Epa, yo salí de Dios y a Dios voy. ¿Quién de nosotros podemos decir, yo hermano querido estoy acá y quiero decirle, hermanos, yo salí de Dios y ahora a Dios voy? Hermano, te diría, qué loco que ha venido acá enseñando la Biblia. Pero hermano, acá están los misterios de una fisión. El Hijo vino para que conozcamos al verdadero. Y estamos en el verdadero, como dice, sigamos leyendo, y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. ¿Ya está? Entonces hemos visto una fisión para conocer al que es verdadero, pero estamos en el verdadero. ¿Pero qué más leemos, hermano? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Seguimos con el misterio. ¿Quién es el verdadero? ¿Cuál de los dos, hermanos? Y cuando termina Juan dice, este es, no dice estos son los verdaderos dioses, no, este es el verdadero Dios y esta es la vida eterna. Y no podemos decir que la vida eterna, que el Padre no tenía poder para darnos vida eterna, porque el Padre y el Hijo una misma cosa son, y entonces la razón de ese misterio de la divinidad para ser Padre-Hijo y tener Hijo. Y lo queremos separar, lo fisionamos a Dios y lo fusionamos otra vez. Y entonces Juan lo fisiona y lo fusiona con tanta naturalidad. Para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. Ay, mira, estábamos pensando en el Padre haber sido el Hijo. No, pero que dice que era el Padre, pero es que es el Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El Padre y el Hijo es el verdadero Dios y la vida eterna. No son los verdaderos Dios y la vida eterna. Es uno solo. Y ahora noten lo que dice Juan en el versículo 21. A lo mejor se han cansado de leerlo, ojalá que se hayan dado cuenta. Pero esto es maravilloso, hermano. El versículo 21. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Ustedes se acuerdan que Jehová, hermano, yo les pido cuando lean el Antiguo Testamento otra vez, no les voy a pedir que agarren un resaltador, ¿no? Porque pobre Biblia, en el Antiguo Testamento. Cuando él se cansa de decir, yo soy Jehová, yo soy solo, no hay ninguno conmigo, ni semejante, ni igual, ni parecido, nada de nada, nada, yo y nadie más que yo. Y después veamos en el Antiguo Testamento cómo le encargaba a los israelitas que no crean en otro Dios, o en otros dioses, que no mencionen a otros dioses, que no se inclinen a otros dioses. El primer mandamiento: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Y este se cansa de decir, y se cansó de castigarlo a Israel, sería para poner así con resaltador, que Dios se enojó porque adoraban a Dios, a otros dioses, a Chemos, a Dagón, a Tarot, a los Baales, etcétera, etcétera, y cómo se encendía el furor de la ira de Dios, porque los israelitas abrazaban, creían, se inclinaban ante otros dioses. No le hagan eso a Dios, hermano. Y resulta que nosotros no adoramos a Jesucristo, creemos en Jesucristo, pero no es un ídolo, no es otro Dios. Por eso termina diciendo, aunque Juan produce esa fisión y esa fusión, lo mezcla, pareciera que lo hace de gusto. Hijitos, guárdense de lo ídolo. Esto es Dios. Es Dios, hermano. Es verdadero y es vida eterna. ¿Quiénes? ¿Cuáles? No. Es Dios y es vida eterna. Lo demás es ídolo. Hijitos, todo lo demás son ídolos. Hijitos, guárdense de los ídolos. Guárdense de los... ¿Qué quiere decir? Hijitos, guárdense de los dioses falsos. Jesucristo no es un Dios falso. Es un Dios verdadero. Es una vida eterna. Y el Padre también. Más vale, cuando venga el Espíritu
es verdad. O sea que el Padre es verdad, el Hijo es verdad, y el Espíritu Santo, ¿se acuerdan ustedes que Jesús dice, cuando venga el Espíritu de verdad, también es verdad, es Dios? ¿Y qué dijo Jesús? Le dijo a la samaritana, ¿se acuerdan ustedes? Dios es Espíritu, no dice que Dios tiene Espíritu, Dios es Espíritu. ¿Y qué ha ofrecido Jesucristo? Su sangre. ¿Y qué tenía su sangre? Muy diferente a la de los corderos, de los toros, de la vaca. Dice, ofreció su sangre por el Espíritu Eterno. La sangre de él, ¿qué tenía? Espíritu Eterno. ¿Qué tenía esa sangre? Ese Espíritu Eterno, en ese misterio de la sangre que derrama por nosotros, no era de un animal, ni era de un hombre común. Era una sangre divina, con espíritu. No sé si ustedes se acuerdan de Hebreo, que dice así, el cual se ofreció. Dice, si la sangre de los animales que se limpiaba de pecado, patapín, patapero, ¿se acuerdan ustedes? Cuanto más la sangre de Jesucristo, la cual por el Espíritu Eterno se ofreció a nosotros, no nos limpiará de pecado. O sea que Dios provisoriamente perdonaba, y dice más adelante que la sangre de los toros y los machos cabríos realmente no perdonaba los pecados. Es decir, que Dios hacía uso de la cruz, que tenía poder salvífico hacia atrás y poder salvífico hacia adelante. Perdón hacia atrás, entonces, desde la cruz del año cero, el poder de Jesucristo, Dios perdonaba de verdad. Mataban un animal, ofrecían la sangre y Dios perdonaba los pecados de verdad. Pero ¿cómo perdonaba? ¿Que el animal podía perdonar pecado? Pablo dice que no. Pero el cordero, que leamos porque esto es importantísimo. Apocalipsis, capítulo 13, y en el versículo 8. Venía hablando de la bestia. Y todos los que moran en la tierra, porque adoraban a la bestia, le adoraron. Y todos los que moran en la tierra le adoraron a la bestia, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. La versión antigua dice, el cual fue muerto desde el principio del mundo. ¿Cómo dice la versión de ustedes? ¿Cuándo ha muerto Jesucristo, hermano? En el año 31. Bueno, que es cero, no nosotros, pues cero es nacimiento. Y en el año 31 de la era cristiana, según el calendario gregoriano, en el año 31 Jesús muere. Pero el texto este dice que Jesucristo ha muerto desde el principio del mundo. No quiere decir que Jesucristo ha muerto en el año 4000, cuando entra el pecado antes de Cristo, sino que los efectos salvíficos van hacia atrás y hacia adelante, porque Dios es eterno. Y el poder del Espíritu en la sangre, en el misterio de la sangre, salva hacia atrás y salva hacia adelante. Perdonaba los pecados a David, le perdonaba los pecados, cuando decía, Señor, limpia, lávame de mis pecados, y cuando peques así, cuando peques asá, ofrecerás esto, ofrecerás aquello. Y Pablo dice, la sangre no perdona pecados. No, no, era el Espíritu Eterno en la sangre, el Espíritu de verdad. No, todo es Dios, todo es Dios. Todo lo que estamos estudiando son misterios de Dios. Y es el mismo Jehová. Es el mismo Dios que se manifiesta de diferente manera para alcanzar su objetivo. Y como Él es infinito y es omnipotente, tiene tanta sabiduría, ha hecho lo que Él ha querido, lo que Él ha visto, el asunto es tenerlo a nosotros. Y está chocho y feliz. Está esperando de darnos todos los regalos que tiene en el cielo para nosotros. Y en la tierra no es. Pero Jesucristo se hizo hombre de verdad. ¿Y hasta dónde era hombre, hermano? Sigamos leyendo. Primera de San Juan, volvamos. No, terminamos con el versículo, perdón, con el versículo 21. Guardado de los ídolos. No, Jesucristo no tiene nada que ver con los ídolos, hermano. Ahora veamos el misterio de la carne, más misterios de la carne, hombre, y veamos Hebreos,
capítulo 5, versículos 7 al 9. Ahora fíjense ustedes, ¿qué clase de Dios era este? Capítulo 5, Hebreo capítulo 5, versículos 7 al 9. El cual, estaba hablando de Jesucristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial, mi versión antigua dice así, fue oído por su reverencial miedo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y consumado, vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen. ¿Cómo dicen las versiones de ustedes? ¿Alguien podría leer una versión revisada, diferente a la mía? El versículo 7, 7 y 8, 7 y 8. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Bien, el 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Prácticamente lo mismo. Ahora, hermano, ¿ustedes me pueden explicar cómo el hombre, y ahí estamos hablando del hombre, hijo de Dios como un Adán, hijo del hombre, o sea, la finitud absoluta de Dios? Y en la finitud absoluta le oraba al Padre, si no hacía teatro, hermano, si todo esto sería una mentira. Y él estaba siendo probado en la carne y tenía temor, miedo ante Dios, y por ese reverencial miedo que le tenía a Dios, aprendió la obediencia y oraba y suplicaba, Padre, ayúdame. ¿Y era teatro? No, si era el mismo Jehová, estaba haciendo un teatro, pobrecito de nosotros, tantas mentiras. ¿No? Es una verdad que él se ha hecho hombre, y el que niegue eso tiene espíritu de diablo. Es lo más finito de Dios, y es lo único que puede hacer Dios para tener hombres, en el sentido genérico, ¿no? Hijos de Dios. Pero acá vemos nosotros a carne, hijo, hombre, que se dirige al Padre de verdad, como ahora vemos una fisión otra vez. ¿Entienden? Una fisión, pero esa explosión, esa energía de la fisión, pudo fusionar a todos sus hijos. Es decir, él tuvo que fisionarse para poder agarrar a todos sus hijos y agarrar toda la creación de lo animado, que somos nosotros, para que haya razón de ser de lo inanimado, que son las galaxias. En esa fisión, él produce una fusión, y en la fusión él tiene su felicidad y su gloria y alcanza su objetivo. Esto era una fisión, hermano. Se fisionó, estaba el hombre, clamándole al Padre. Vaya teniendo, hermano, y no vamos a seguir viendo muchas cosas, porque si no se van a cansar. Pero en Hebreo capítulo 1, ya dijimos, capítulo 1 de Hebreos, versículos 5, 6 y 8, 1, versículos 5 y 6, porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado, y otra vez yo seré a él padre y él será a mi hijo. Bueno, en este texto hay un gran misterio, y en el versículo 6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en la piedra, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Bueno, acá muestra que el Hijo, la carne, el Jehová hecho carne, como carne, como hijo, era superior a los ángeles. Y fue la razón de que hayan ángeles. Y era superior a todas las criaturas celestiales y al hombre, porque la razón de que todos tengamos vida por él. Y entonces, sin embargo, dice, yo seré a él padre y él me será mi hijo, y ya abre el misterio. Yo seré a él padre y él me será mi hijo. Ningún padre puede decir, ninguna madre puede decirle al hijo, mira, yo voy a ser a ti papá, o yo voy a ser a ti mamá. Entonces le vuelvo a preguntar a los padres acá, ¿cómo le dicen ustedes a los hijos? Yo voy a ser a ti padre, o vos sos mi hijo, yo soy tu padre. Qué misterio, ¿no? Yo digo, ¿para qué se escribe así? ¿Por qué no dice directamente, y yo soy tu padre,
yo seré a él padre y él será mi hijo. Y bueno, entonces dijimos que cuando estaban en la tierra, esa carne, como ya ellos tenían instrucción, todos los verdaderos hijos de Dios, tenían instrucción de que no se debía adorar a otro Dios, que el mismo Juan dice, hijitos, guardados de los ídolos, un apóstol inspirado por el Espíritu Santo, cuídense de los ídolos, pero Jesucristo no es, adorar a Jesucristo no es idolatría. Porque cuando él estaba acá en la tierra, los ángeles temerosos de Jehová ven ese misterio de un hombrecito que ya dijimos caminaba con su tuniquita, con sus sandalitas, cansado, transpirado, con hambre, con sed. Y viene un Juan y dice, el mundo fue hecho por él. No, Jehová, el mundo fue hecho. Y ese hombre estaba caminando, es mentira de Juan. ¿Se imaginan ustedes, hermano, a Jesús caminando con túnica? Bello, porque era hermoso. Con su sandalia, un hombre que su rostro dice denotaba una divinidad, un misterio, así lo describen ciertos romanos. Y vino Juan, dice, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. A los suyos, los judíos, como Jehová vino a buscar a los judíos, y los suyos no lo recibieron. No, si hubiera sido otro Dios, le hubiera dicho Juan, no diga eso, los judíos, por cierto, los judíos tienen razón. ¿No ven cómo ha venido? Ese era Jehová. ¿No? Y a los suyos, mira, ¿quién? ¿A quién ha venido a buscar? ¿Quién es el que ha venido a buscar a quién? A los suyos, mire, los suyos no le conocieron. No, si él tiene un nombre simple que me bendijo, que él es Dios, él es el Jehová que ha hecho el mundo. No, estamos en el misterio. Sin embargo, era un hombre. Era un hombre. Se cansaba, tenía hambre, tenía sed, tenía angustia. Se trasladaba de un lugar a otro. Pero cuando estaba en la carne, los ángeles le habrán preguntado a Jehová, digo yo, lo habrá dicho, no dice acá, no dice. Los ángeles le dicen, ¿qué hacemos con esa carne que camina por la tierra? Porque ellos lo estaban viendo a Dios en el trono, al Padre, mi Padre que está en los cielos. Dice Jesús, no, o el mentiroso Jesús. Mi Padre que está en los cielos. Y él estaba caminando en la tierra. Y los ángeles han dicho, Padre, ¿qué hacemos con este hombre? Este misterio, no lo entendemos. ¿Y qué dijo Jesús? Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Es un ídolo Jesucristo? Declaró Jehová, adoren esa carne, no es pecado. Y nosotros le adoramos y Juan muestra que debemos adorar y hace la separación en el versículo 21 de gusto. Hijito guardado de los ídolos. Jesucristo no es un ídolo, no es un Dios falso, es el verdadero Dios y la vida eterna. Y el Padre también es el verdadero Dios y la vida eterna. Fisión y fusión. Qué misterio. Siempre vamos a ver texto del Hijo, pero asociado a un misterio de su grandeza y de la unidad. Siempre la Biblia está en misterio y hay que descubrirlo, porque si no nos largamos a escribir libros, a atacarlo al Hijo, lo amamos, lo queremos, por él somos salvos, que el Evangelio de Jesucristo, pero mantengamos la diferencia, el Padre, Dios, y el Hijo, engendrado, creado, inferior. Bueno, y no vamos a poder avanzar mucho, hermano, porque ya es tarde. Primera de... dijimos, ahora Hebreos, capítulo 1. No sé si hemos leído. Dijimos 7. ¿Nos faltaba el 8? Bueno. Sin embargo, ahí viene el misterio, eso quería explicar. El versículo 8. Más al Hijo, ¿cómo le dice el Padre al Hijo cuando hacemos una fisión? Más al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Vara de equidad, la vara de tu reino. Y el 9, ¿qué dice? Has amado la justicia cuando estaba en la tierra, y has aborrecido la maldad. ¿Y qué pasó entonces con ese hombre? Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Quién era? ¿Quién era ese? El Padre. Con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Y quién era ese hombre? Y tú, oh Señor, versículo 10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tu mano. ¿Quién era ese Señor que habla Pablo? Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento, cuando lo buscaba, él sacó de Salmo. Cuando buscaba en Salmo, le llama Jehová.
Versículo 11, y ellos perecerán, mas tú eres permanente, y todos ellos envejecerán como una vestidura, etcétera, etcétera. ¿Cómo le llaman? Mas al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, por la eternidad, quiere decir. Vara de equidad, la vara de tu reino, se llama la justicia, aborrecido la maldad. Por eso te ungió Dios. Por eso, ¿qué es la palabra ungir? La palabra ungir del griego al castellano, nosotros tenemos que decir ungido. En el griego, ¿qué es? Cristo. Y en el hebreo, ¿qué es? Mesías. Entonces, por eso el Señor te hizo el Mesías, el Cristo te ha ungido. Porque has aborrecido la maldad, porque fue bueno, justo, tu Dios, tu trono, oh Dios. El Padre te habla en esa afición al Hijo. Tu trono, oh Dios, no Dios a media, ni de cuarta, ¿no? Tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, amado la justicia, has aborrecido la maldad, por eso te ungió Dios, el Dios tuyo. Ahora vuelve a la fusión. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste el cielo y la tierra, y todas las cosas son obra de tu mano, y van a tener al Antiguo Testamento y habla de Jehová. Ya no habla de la fisión, sino de la fusión. Siempre existen esos textos en la Biblia. Fisión, fusión. Pero hay muchos cristianos que se quedan en la fisión. Se quedan en un extremo, este padre y este hijo, y se quedaron en la fisión. Y no saben que todos los textos vuelven a hablar de la fusión. Porque si no la Biblia miente. No sé si me van siguiendo. Y ahora vamos a vamos a llegar nada más que hasta Romano, faltan unos textitos y ya los dejo en paz. Primero de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 6. Esto es importante porque yo he leído bastante material en contra de Jesucristo por parte de adventistas. Primero de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 6. Conocido en los estudios bíblicos, hermanos, pero lo vamos a ver de otra manera. Porque esto es bueno, han encontrado, ¿no? Primero de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué es bueno y agradable, hermano? Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y preguntamos, ¿cómo? Que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué verdad? Versículo 5. Porque hay, ¿cuántos dioses? ¿Cómo dice? Hay un Dios. O sea que aunque el apóstol Pablo, Juan, quien quiera que hablase de Dios, hablaba del Hijo, hablaba del Padre, hay un solo Dios. Asimismo, ¿cuántos mediadores tenemos? Un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el mediador? ¿Qué dice abajo? O va a continuación. Jesucristo, ¿cómo? ¿Cómo? Dios quiere que vengamos al conocimiento de la verdad para ser salvos. Condición. ¿Qué verdad, Señor, para ser salvo? Que conozcas que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros los hombres. ¿Y quién es el mediador? Jesucristo. ¿Pero como qué? Hombre, fisión. Y ahora Jesucristo ascendió en el cielo y entonces todos los teólogos que creen de otra manera, y Jesucristo está a la diestra del Padre como hombre, intercediendo ante el Padre, rogando ante el Padre. Fisión, todavía la fisión. En el cielo hay una fisión. Jesucristo hombre, glorificado por supuesto, rogándole al Padre para que nos perdone. Toda esta energía, hermanos, ¿se acuerdan? Yo solo he pisado el lagarto de la ira de Dios, una ira infinita, porque todo lo que tiene Dios es dimensión infinita, ¿no? No hay nada que sea menos del infinito. Una ira infinita contra el pecado. Y nos ve a nosotros pecar, y en vez de matarnos con la ira infinita, lo mata al Hijo. Y nos salva a nosotros, qué amor, ¿no? Pero no lo podía matar al espíritu, porque Dios es espíritu. Mató a la carne. Y su sangre, llena de espíritu, misterio, salpicó, dice, el vestido de ese verbo de Dios. Misterio. Jesucristo. Que venía cabalgando en un caballo blanco y tenía un nombre escrito, un misterio, el verbo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Bien, pero Jesucristo hombre es hombre, y era hombre.
Y había muchas cosas que Jesús no sabía. Ya lo vamos a ver más adelante, pero no quiero ahora cansar. Vamos a ver en San Lucas, capítulo 1, versículo 31 al 33, otro misterio. San Lucas, capítulo 1. Versículos 31 al 33 y 35. Acá viene el ángel Gabriel, hermanos. El ángel Gabriel le aparece a María. 31 al 33. Y he aquí concebirás en tu seno, dice mi versión antigua, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Yeshua. Jehová es salvación. Su nombre será Jehová es salvación. Versículo 32. Este será grande. ¿Quién será grande? El hombre Jesucristo. Y será llamado Hijo del Altísimo. Será llamado, qué misterio en la palabra, ¿no? No dice, y será Hijo del Altísimo, sino será llamado otra vez. Yo seré a él Padre y él me será a mí Hijo. Será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David su padre al hombre. Y el versículo 33 dice, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Y el versículo 35 dice, y respondiendo el ángel le dijo, ¿cómo fue la creación de Jesucristo? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Adán fue creación de Dios directa, y Jesucristo fue creación de Dios directa en el vientre de una mujer. Entonces era Hijo de Dios, no había ahí papá, pero había mamá. ¿Cómo podemos probar? Entonces, vamos a hacer así. A mí me gustan mucho los misterios, ¿no? Luego ustedes los aburren. O les gustará. Bueno. Entonces la vemos a la Virgen María. Vamos a hacerle la pancita a la Virgen María. ¿No? Ya ven ustedes, bueno, tiene la túnica. No voy a dibujar la sandalia. Viene el ángel y le dice, como ella estaba en encargue, ¿qué le dijo el ángel a José cuando José, que era justo, quiso dejarla en secreto? Quiso infamarla, y calladito la quiso dejar. ¿Se acuerdan ustedes que le dijo? No temas de tomarla María por mujer. Y José tendría que haber dicho, no, que me encargue, porque lo que ella tiene en su vientre, que era del Espíritu Santo es. Del Espíritu Santo es. Entonces vino el Espíritu Santo, entró en el vientre, la virtud del Espíritu cubrirá a este niño, para que los santos, ¿saben qué significa santo? Apartado, separado. Es creación del Espíritu de Dios, como fue creado todo por el Padre, por el Hijo, por Jehová, por el Espíritu Santo, solo Dios que creó todo. El Espíritu Santo creó ese niño. Y entonces fue llamado segundo Adán. Porque Adán fue creado por el Espíritu Santo, por el Padre, el Hijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Entonces, de este modo, Jesús, a vencer el pecado, lo salva a Adán y de paso a todos los seres que podrían haber pecado. Y también nace de una mujer para ser hijo del hombre, y entonces salvar a los hombres y rogar por los hombres cuando pequen, interceder por los hombres, ser mediador, sacerdote, sumo sacerdote, y estar a la diestra del Padre como hombre.
pero esto es virtud del Espíritu Santo. Te hará sombra para que nada del cuerpo contaminado de María contamine este ser, la carne santa. Y si alguien dice, por supuesto, ¿cómo no va a ser Espíritu Santo más el óvulo de María? Entonces sería hijo de una mujer, y no sería hijo de ningún hombre. José acá no tuvo nada que ver. Y María sí, y bueno, le preguntamos a la Biblia si tenía madre. ¿Le preguntamos? Y bueno, vamos rápido a Hebreos. Ya lo hemos leído hace mucho, pero capaz que se han olvidado, y si no se han olvidado, gloria a Dios. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículos 2 y 3, hablando de Jesús, como Melquisedec, que alguna vez lo vamos a estudiar. Hebreos 7, versículos 2 y 3, al cual asimismo dio Abraham los diezmos de todo, primeramente él se interpreta Rey de justicia. ¿Qué es Jesús? Lo podemos ver en la comparación de textos. Rey de justicia. ¿Por qué? Porque nos da a nosotros justicia. Luego también es Rey de Salem, que quiere decir Rey de paz. ¿Por qué es Rey de paz? Porque él puso paz. Si vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, y justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él puso la paz entre el Dios ofendido y nosotros los pecadores. Y él nos justificó. O sea que en ese Melquisedec había justicia y paz. Él sembró la justicia, él produjo la justicia en todas las criaturas pecadores y lo puso en paz con Dios siendo pecadores. Pero sigamos hablando de Jesucristo. ¿Qué pasaba? Sin padre, no tenían padre. José, vos no sos padre. Sin madre, María, vos no sos madre. O sea, el Espíritu Santo está creando algo en tu vientre y va a ser en 9 meses, vas a dar a luz, etcétera, etcétera, tal cual como una mujer. Pero tú tienes en tu vientre algo que está tapado por el Espíritu Santo, pero va a nacer como nacen todos los niños, para que lo que nazca sea hijo del hombre también. Pero Jesucristo, ese Jesucristo que nació, no tiene ni padre, ni madre, no tiene linaje. Es de Judá, dice la Biblia que es de Judá en la apariencia, porque María era de la tribu de Judá, y José era de la tribu de Judá, en apariencia, pero no tiene en realidad linaje, no tiene padre, ni madre, ni linaje, no tiene principio de día, hermano. ¿Cuándo fue creado? A ver, para esos teólogos que dicen que Jesucristo fue creado porque el Padre y el otro el Hijo, hecho. No tiene en realidad principio de día, ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, será llamado Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Qué misterio, ¿no? Hijo de Dios, Hijo del hombre. Cuando va a hablar de una afición, ya no puede quedarse Pablo, el apóstol Pablo, tranquilo sin hablar de una afición. Un gran Dios. El Hijo, el hijito, el hombre, el hombre. Y el gran Dios, el gran Dios. El hombre, el Hijo, el Dios, Dios. Qué hermoso. Y ya, para ir terminando, Romanos 2, 14 al 16. Perdón, Hebreo 2, 14. Entonces ahora el hombre que nace de esa mujer, hecho por el Espíritu de Dios, como Hijo de Dios, Hijo del hombre, Hebreo capítulo 2, 14 al 18. Entonces, 14 al 18, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Nos detenemos un poquito acá. ¿Qué pasaba con el hijito este? Estaba en el vientre de María, era una obra del Espíritu Santo, pero se alimentaba de la sangre como todo lo bebe de un hombre, de la Virgen María. Y la Virgen María era hija de hombre, hija de un hombre, o sea, de un papá y de una mamá. Entonces, ser alimentado no es ser creado, porque cuando Jesucristo ya nace, también se alimentaba. ¿Qué comía Jesús, hermano? Y comía carne, comía pescado, seguramente comía verdura, tomaba agua, jugo, no sé, qué habrá sabido tomar Jesús. Pero, hermano querido, se alimentaba. Y el alimentarse con las cosas contaminadas de este mundo no significa que lo contaminaban a él,
alimentarse ese bebé de la sangre de la madre no lo contaminaba. Pero no fue creación de un hombre unido a una mujer, no tenía nada ni del esperma de José, ni nada del óvulo de María. Hijo de Dios, hijo del hombre, sale del vientre alimentado por una mujer en su sangre. Entonces dice el texto, así que los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para poder morir, en una palabra, para destruir por su muerte, menos mal que murió ese hombre, para destruir con su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Le quitó el imperio de la muerte, ¿a quién? Al diablo. Y librar así, de esa manera, a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a esclavitud o a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, es decir, que él no está rogando por los ángeles, no, él está en el santuario celestial rogando ante el hombre que pecó. A los ángeles se les evitó pecar, entonces no lo vino a socorrer porque no pecaron, pero indirectamente sí, lo dice el Espíritu de Profecía, lo decía a toda la gente, y lo dice el libro de Job. Y luego dice, a la simiente de Abraham socorrió, versículo 17, por lo cual debía ser Jesús como, en todo, no igual. No olvidemos de la palabra igual, o ustedes leen igual. Debía ser en todo semejante a los hermanos. ¿Para qué? Para poder ser misericordioso y fiel sumo sacerdote o pontífice en lo que es para con Dios y para expiar los pecados del pueblo. Porque cuando él mismo padeció siendo tentado, fue tentado como hombre, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y entonces terminamos en esta noche con este último versículo misterioso. Y ya está, vamos a dormir. Falta todavía, ¿no?, para las próximas clases, si Dios quiere, vivimos. Romanos. Noten esta expresión, hermano. Me encanta. A mí me encanta. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4. Y de aquí nos vamos. Pablo dice. ¿Quién era Pablo, hermano? ¿Quién era Pablo? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. No es una mentira, hermano, el Evangelio de Dios, no es una patraña el Evangelio de Dios. Todos estos misterios son de Dios, verdades. Bueno, que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, ¿acerca de qué? Acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne. ¿Y qué leen en el versículo 4? A ver, ¿qué leen en el versículo 4? En su versión, ¿alguien puede decir en voz alta? ¿Qué dice el versículo 4? Y fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de sanidad, por la resurrección de entre los muertos. De Jesucristo, Señor nuestro, dice o no. No. ¿No está? Bueno, yo leo mi versión antigua. El cual fue declarado, ¿que no era hijo de Dios? Fue declarado hijo de Dios. ¿Saben ustedes por qué? Porque aunque él era carne y todo, tenía que quedar confirmado que era el Hijo de Dios. ¿Por qué dice declarado, hermanos? ¿Por qué dice declarado? Porque si Jesucristo pecaba, no iba a ser Hijo de Dios. Entonces Dios estaba esperando que, aunque ese Jesucristo era el Hijo de Dios y nació así, estaba dentro de los proyectos de Dios, en las Escrituras, en las profecías, en los planes divinos, él tenía que cumplir una función: vencer al pecado. Y como él venció, ¿y qué más tenía que hacer? Y morir. Entonces muere y resucita. ¿Resucita como qué? Él en la tierra estaba siendo probado. No sabíamos si iba a ser hijo de Dios o no. Aunque Dios lo sabía desde la eternidad, el hombre estaba siendo probado. Rogaba, clamaba con lágrimas: tengo que ser perfecto. Y era tentado. Señor, ayúdame, con temor y miedo. Tengo que vencer. Y entonces el cielo estaba temblando. Cuando él muere en justicia, con la resurrección de él,
¿Qué era la resurrección? Un sello de su santidad, un sello de su justicia, un sello de que nunca pecó. Y entonces, cuando resucita Jesús, Dios declara, este es Hijo de Dios. Declarado con potencia, no dice poder, mi versión dice con potencia, el cual fue declarado Hijo de Dios, con potencia, por la resurrección de los muertos. Qué bello, hermano. Qué bello. Entonces ese Hijo de Dios es el originador de todo. Y vamos a dejar acá, hermano. Vamos a continuar si Dios quiere el próximo viernes. Muchas gracias por la atención.